En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tus palabras, con tu sabiduría infinita. Purifícanos, santifícanos, impregna en nosotros todas tus enseñanzas para que podamos vivir de conformidad a tu divina voluntad. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vimos que la vida cristiana no es más que una respuesta a Dios que nos ha amado primero. Vamos recordando el camino que Jesús nos ha indicado para hacer posible su reino. La idea pensada desde el Ad Eterno es de que reine en cada uno de nosotros aquí en la tierra como ha sido en el cielo. Pero sabemos que esto es gradual. Como vimos aquí en el cuadro, nosotros salimos de ese cuarto oscuro cuando volteamos a ver esa luz de la palabra que nos está trayendo. Esto que es el don de la divina voluntad. ¿Qué es? Yo lo quiero conocer y sí, Señor, yo quiero saber de esto. Entonces volteamos a ver esa luz y vamos a pasar al segundo escalón. Sabemos que esta decisión tiene que ser firme, constante, perseverante, porque Dios nos quiere dar este don de su divina voluntad obrante en forma decisiva, pero quiere nuestra fidelidad, nuestra fe, nuestra participación y nuestra libre decisión. Y mediante la obediencia, aquí en el segundo grado ya, Dios viene a uniformar la voluntad humana a su voluntad poco a poco mediante esta obediencia, y nosotros vamos aprendiendo a escuchar a Dios y a silenciar nuestra voluntad. Esta parte es difícil porque muchas cosas no las conocemos. Entonces por eso Jesús dice, pues necesitan al Espíritu Santo para que venga y Él vaya abriendo sus potencias del alma para que puedan ustedes entender qué es lo que yo quiero. Entonces Dios quiere que mediante la obediencia nos movamos nosotros ya en un ambiente de fe, de creerle, Señor, no te entiendo del todo, pero yo quiero obedecerte y yo quiero seguir. Esto es lo que ya vimos en las charlas pasadas. También necesitamos, mediante el desapego, donde el alma aprende con dolor y por amor a renunciar a sí misma. ¿Por qué con dolor? Porque nosotros sufrimos al ver que las cosas que hemos construido con tanto esfuerzo, con nuestra voluntad, vamos a ver que son efímeras, que son sin trascendencia, que no tienen mayor valor y con una felicidad que dura muy poquito y que nos deja el ansia de querer ser y de poseer más, porque nuestra alma está hecha para trascender. Por eso lo que hemos construido, lo que hemos logrado no nos satisface del todo. Siempre tenemos hambre de más. Ese es el anhelo que Dios infunde en nuestra alma desde que nos crea para que nosotros querramos poseerlo a Él, ¿sí? No a las cosas, no a lo que nosotros construimos. Entonces por eso nos duele, ¿no? Porque somos expuestos a penas, a sufrimientos, a humillaciones para reconocer nuestra nada. Sabemos que del polvo venimos, polvo nos convertiremos y que sin Dios somos nada. Dios nos sostiene todo, ya también lo hemos visto. Entonces Jesús nos lleva en este segundo grado a este anonadamiento, que es parte de la perfección del abandono total en Dios. Con amor también vivimos este desapego porque Jesús nos va seduciendo con su palabra, nos va enamorando. Entonces el alma empieza a exponerse a los rayos del sol. Aquí ya está afuera, pero todavía con los pies en la tierra. Muy bien, entonces veremos qué es esto del desapego. Nos dice la Real Academia Española que viene del latín, que significa abstractio. Esto es, su definición dice que es una falta de afición o interés.
Pero sabemos que el desapego es un estado en el que una persona supera su apego emocional o su deseo por las cosas, las personas o las preocupaciones mundanas, y por lo tanto alcanza una perspectiva elevada. Se considera una virtud sabia, y esto lo vemos en casi todas las religiones, que ellos ven este desapego como una virtud que es buena para el hombre. El desapego no significa amar menos, sino librarse de las ataduras que nos paralizan. No debe confundirse, por tanto, con el egoísmo, la frialdad o el desdén, pues significa ser capaz de renunciar a cargas emocionales que son una fuente de insatisfacción y dolor. Y pues esto lo vemos hoy en día, como la gente sufre por tanta frustración de la vida con la que se va enfrentando. Y de aquí vienen las depresiones, las ansiedades y todas esas cosas que nos hacen a veces recurrir, pues no a la fuente principal de sanación que es Dios, sino a fuentes mundanas donde, lejos a veces de ayudarnos, todavía nos corrompen más. Y tristemente vemos ahorita cómo hay psiquiátricos llenos de pacientes empastillados, totalmente idos en su estado mental, porque ellos se han apegado tanto a lo que quisieran o a lo que obtuvieron, y al verse despojados de esto no saben qué hacer. Bueno, pues aquí Dios nos va a dar, mediante esta serie de charlas, cuál es el desapego que Él quiere, pero siempre, siempre unidos a Él. Entonces nosotros, los cristianos, podemos decir que el desapego simplemente significa que puedo vivir sin lo que tengo, sin lo material que poseo, porque lo único que necesito para vivir es a Dios. Y Él nos dice precisamente en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo se les dará por añadidura. O sea, Él no dice, no les daré bienes, no les daré satisfacciones, no les daré salud, no, Él dice, todo les daré, pero busca primero el reino de Dios. Y en otro pasaje también dice, bueno, si los pajaritos del campo tienen que comer, ¿qué no más va a hacer Dios por nosotros? Entonces, Él nos alienta a despojarnos de estos apegos que nos impiden ser libres. Veamos en nuestra historia de la salvación cómo en las Sagradas Escrituras nos recuerdan continuamente el camino que debemos nosotros de seguir. Nosotros que somos ya parte como bautizados de este pueblo de Dios, y vamos a seguir por los desiertos de la vida y el desapego que Dios quiere de nosotros. Aquí lo vamos a conocer desde las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento, y vamos a ver esa liberación a la que Él llama y ayuda a realizar. O sea, nunca estamos solos. Eso es lo importante que siempre hay que recordar. Por eso, a lo largo del Antiguo Testamento aparecen muchos ejemplos directos o velados. Aquí hay algunos ejemplos en la pantalla, ustedes los pueden ver, algunas citas bíblicas, donde Dios despoja de todo a ciertas personas o también inclusive a su pueblo para conducirlo a un estado de liberación de esa esclavitud, de las posesiones, de las avaricias en sí, del pecado, ¿no? Al final de cuentas nos quiere libres de todo. Aquí vemos, bueno, está Abraham, ya sabemos la historia, que él deja todo para ser portador de la promesa de los hijos de Israel y para todos los hombres. Es nuestro padre de la fe, ¿verdad? Vemos a José, cómo Dios trabaja en él a lo largo desde su niñez, su juventud, para una misión muy importante. Vemos en el libro del Éxodo cómo Dios libera a los israelitas de Egipto y los conduce a ese desierto donde los va educando y donde les va dando esas enseñanzas para permanecer
en un estado de complacencia ante Dios. Recordemos que todos los del Antiguo Testamento son siervos, entonces ellos tienen que cumplir en obediencia los mandatos que Él nos enseña. Hay también una reina muy importante, nada más se las menciono, ya ustedes pueden ver allí en las citas su vida y la finalidad. Esta reina salva a los judíos de la provincia del rey en Susa, la capital, y son salvados por esta reina Esther y cómo la elige a ella. Todos estos personajes tienen que dejar todo, tienen que despojarse de todo para cumplir la misión que tienen destinado. Al final, este resumen del Eclesiastés nos dice que todo lo que tenemos, lo que poseemos, lo que vemos, es vanidad de vanidades. Dice, todo es vanidad, todo es efímero, todo pasa. Pero ¿qué es lo que queda? Dios, ¿verdad? Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Su palabra nunca, nunca pasará. Su palabra es vida y vida para el alma. Entonces es muy bonito que nosotros nos vayamos a este Antiguo Testamento y recordemos esto. Hay otros muchos ejemplos. Por ejemplo, Oseas es un profeta menor. Dios le dice concretamente que se case con una prostituta. Pero, ¿cuál es la misión? Que rescate a su pueblo que era idólatra. Conquistan esta ciudad precisamente porque Dios quiere abatir toda esta idolatría que había en este pueblo. Bueno, veamos entonces la vida de José como ejemplo para nosotros, narrada en el Génesis, capítulos 39 hasta el 50. Vamos a sintetizar para ver las partes importantes que podemos detectar en su vida. Bueno, José era el 11º hijo de Jacob y el primer hijo de Raquel. Debido a que era el hijo favorito de su padre, sus hermanos lo odiaban y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Allí José fue comprado por un oficial del faraón llamado Potifar y se convierte en su mayordomo. Al tiempo cae en prisión y Dios le da el don de profetizar a través de los sueños. Entonces José interpreta los sueños de 2 de los prisioneros, lo que llevó a su liberación y a su nombramiento como gobernador de Egipto. Durante una hambruna en la región, José fue capaz de proveer alimentos a su familia, incluyendo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Entonces vemos aquí todo lo que tiene que sufrir, pero dentro de la providencia divina hay un designio especial. Entonces, ¿qué vemos aquí? La perseverancia en la fe de José. ¿Sí? Dios dice que Él no da cosas vanas o vacías. Dios cuando da algo es siempre por una finalidad. Entonces Él quería preservar a su pueblo de esta hambruna y Él quería rescatar y convertir también a la familia de José. También vemos aquí la perseverancia de este muchacho. Es un hombre trabajador, es un hombre que se niega a pecar. Él siempre guarda esa fidelidad con Dios. Entonces, si había algo en él, ese apego a su familia, a sus tierras, Dios lo libera y Dios lo conduce hacia algo mucho mejor para él y para cumplir sobre todo la misión que le ha encomendado. Vemos también pues la capacidad para perdonar a sus hermanos a pesar de todo lo que le habían hecho. Y todo ello es un ejemplo para nosotros. Dentro de la voluntad permisiva de Dios, probablemente nos topemos con una persona de carácter difícil o nos hayamos casado inclusive con uno de ellos o tengamos un compañero de trabajo también difícil, pero Dios lo pone allí para ejercitarnos en alguna virtud. O sea, Dios no hace cosas vacías y Dios rescata, inclusive a través de las situaciones más increíbles como José, como lo que le pasó a él. Dios te rescata a las personas para elevarlas a algo mejor.
Entonces lo desapega de todo. Y José acepta esta misión de Dios y se concentra en ella. ¿Qué vemos? No vive lamentándose, ¿verdad? Esa es la parte a veces donde nosotros nos quedamos, ¿no? En esa negación o en ese preguntarle, ¿y por qué a mí, no? Señor, ¿por qué me vendieron mis hermanos? Señor, ¿por qué tuve que dejar la tierra? Él no se queda lamentándose en eso, sino que él enfoca todas sus cualidades, todos sus recursos para servir al faraón y al pueblo de Egipto. Entonces, este es un ejemplo muy real de desapego. Y aquí, en este momento, Dios lo asiste con esos dones. Ante la renuncia que él tiene que hacer, pues Dios lo bendice y él logra inclusive rescatar pues a su familia de esta hambruna, ¿no? Y a reunirlos otra vez, convertirse todos y perdonarse. Entonces hay que entender pues los designios de Dios, su providencia divina en nuestra vida. Bueno, ahora viene Jesús. Jesús ahora sí es nuestro gran modelo. Y recordemos este pasaje hermoso de Filipenses 2 del 5 a 11, donde nos dice: tened entre nosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exalta y le otorga el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí estamos hablando de Dios, que se humilla, que se abaja, que se despoja de sí mismo, tomando esa condición de siervo. Acuérdense, de los siervos del Antiguo Testamento, Él viene y toma esa condición, la abraza y nos hace hijos adoptivos. Por esta filiación, Él viene y nos vuelve a hermanar. Entonces, ese despojarse de sí mismo, de tomar su condición, ¿ustedes creen de la condición de siervos? ¿Ustedes creen que era fácil para todo un Dios abajarse a una condición humana? A una condición donde Él mismo lo explica en María Valtorta, lo explica a otros místicos, donde Él tiene que sujetarse a las enseñanzas de acuerdo a la edad. Por eso nos dice las Sagradas Escrituras que Él iba creciendo en edad y en estatura y en gracia delante de Dios. Entonces, Él se dejó enseñar por su padre José, por la Santísima Virgen María, y Él quiso aprender todo a crecer igual que nosotros, en todo menos en el pecado. Entonces Él es nuestro modelo de ese despojarse de todo, y despojarse no nada más de cosas, de sentimientos, no, despojarse de sí mismo. Y nos lo explica un poco más en el volumen 2, en junio 25 de 1899. Dice Luisa: me he sentido fuera de mí misma junto con Jesús. Había muchas personas. ¿Quién ambicionaba las riquezas? ¿Quién el honor? ¿Quién la gloria? ¿Y quién hasta la santidad? Y tantas otras cosas, pero no por Dios, sino para ser tomadas en cuenta como algo grande por las demás criaturas. Jesús, dirigiéndose a ellas, moviendo la cabeza, les dijo: ¡qué tontos sois! Os estáis formando la red para enredaros. Después, dirigiéndose a mí, me ha dicho: hija mía, por eso la primera cosa que tanto recomiendo es el desapego de todas las cosas y hasta de sí mismo. Y cuando el alma se ha desapegado de todo, no tiene necesidad de hacerse fuerza para estar lejos de todas las cosas de la tierra, que por ellas mismas se ponen
a su alrededor, pero viendo que no son tomadas en cuenta, más bien despreciadas, dándoles un adiós, se despiden para no darle más molestia. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Que nosotros tomemos las situaciones justo en el nivel donde deben de estar, ¿sí? Nosotros somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios y somos muchísimo más que cualquier cosa, que cualquier honor, que cualquier riqueza, que cualquier posesión. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Darles el justo valor a los afectos, a los sentimientos, a las riquezas, a los placeres, a los honores, el justo valor que son, y no más. Y dice por eso que no tienen que ser tomadas en cuenta. Señor, si esto me lo das hoy, yo te agradezco, yo te doy la gloria, te doy el reconocimiento por esto que me das a nombre mío y de toda la familia humana. Señor, si esto me lo quitas, hágase tu voluntad y no la mía. Sé que es para un bien mayor. Por eso yo me uno a ti y yo te lo entrego. Porque sé que todo lo sostienes tú y sé que tú, dentro de tu providencia divina, tú me vas llevando hacia ese grado de unión que es el que yo anhelo, el que yo espero, ese grado de unión tal que yo me olvide de mí misma y quiera vivir solo de ti, solo de tu voluntad. Hay que entregarle todo, hasta la misma vida. Qué maravilla que nosotros lleguemos un día a decir así, ¿no? Y pues Jesús mismo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Esto nos lo dice en el Evangelio de Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Que no nos vaya a pasar como el joven rico, ¿verdad? Que él dijo, no, pues no, o sea, prefiero mis riquezas, prefiero mis honores, prefiero lo que ya tengo construido, y él se regresa y lo rechaza. Que no nos vaya a suceder. Veamos este pasaje, cada una de las partecitas, que es lo que significa, y Jesús mismo lo va explicando. Negarnos a nosotros mismos, Jesús nos dice, de ti quiero perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía, desapego absoluto de toda cosa, tanto que todo lo que es tierra quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre, que da horror al solo mirarlo. Y por esto, porque las cosas terrenas, aunque no se tuviera apego a ellas, solo con tenerlas en torno y mirarlas ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar ese místico desposorio que te he prometido. Él quiere que nosotros utilicemos las cosas terrenas por la finalidad que son, para lo que son, y que sabemos que son temporales. Por eso dice, quiero desapego de toda cosa. Señor, si tú me das este carro, gloria a ti, Señor. Si tú me lo quitas en la mañana, gloria a ti, Señor. Otra de las cosas es el aniquilamiento de sí mismo, o sea, reconocer nuestra nada. Eso lo dice en el volumen 7 en febrero 28 de 1906. Hija mía, el honor más grande que la criatura puede dar a Dios como creador es el de depender en todo de su voluntad divina. Y el creador, viendo que la criatura hace su deber de criatura hacia el creador, le comunica su gracia. Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Dios, que Dios vela por nosotros, que Dios nos da todo, que nosotros no podemos ni siquiera respirar por cuenta propia, y cuando nosotros de veras lo reconocemos en cada una de las cosas que ha creado para nosotros y le damos la gloria y demás, Él nos devuelve gracia, y gracia en abundancia. Ahí están los pasajes también en pantalla para que luego los vean en forma completa.
El que sigue es tomar la cruz de cada día. Esto es, hay una cruz que Él quiere, que es más perfecta que la cruz que nosotros estamos acostumbrados. Y nos lo explica en el volumen 2 en agosto 17 de 1899. Hija mía, el aceptar las mortificaciones y sufrimientos como penitencia y como castigo es laudable, es bueno, pero no tiene ningún nexo con el modo de obrar divino, porque yo hice mucho, sufrí mucho, pero el modo que tuve en todo esto fue solo el amor del Padre y de los hombres. O sea, todo es bueno, pero si nosotros no tenemos como prioridad el amor del Padre y el amor hacia los hombres, estas mortificaciones, este sufrimiento es bueno, pero no es el modo de obrar divino. Entonces, hoy estamos aprendiendo a unirnos más con Jesús, ¿verdad? Y por eso dice, no te preocupes, no vas a estar sola, yo voy a trabajarlo junto contigo. Esto lo dice en otros volúmenes. Y nos sigue diciendo, así que se descubre rápidamente si la criatura tiene el modo de obrar y de sufrir a lo divino, si solo el amor a Dios y a los hombres y a sufrir la empuja. Si tiene otros modos, aunque fueran buenos, es siempre modo de criatura. Por eso se encontrará el mérito que puede adquirir una criatura, pero no el mérito que puede adquirir el Creador, no habiendo unión de modos. Mientras que si se tiene mi modo, el fuego del amor destruirá toda disparidad y desigualdad y formará una sola cosa entre mi obra y la de la criatura. Entonces, ¿cómo conocer los modos de Dios? Bueno, pues hay que leer el libro de cielo desde el volumen 1, sin perdernos nada, hacia adelante, porque así vamos a conocer primeramente los modos de Jesús, porque Jesús sabemos que es la puerta para entrar a esa divinidad que nos está llamando. Y por último, bueno, seguirlo. En el volumen 12, en febrero 10 de 1919, nos dice, hija mía, ¿quieres vivir en mi querer? ¿Quieres aceptar el oficio de segundo eslabón con mi humanidad? ¿Quieres aceptar todo mi amor como tuyo? Mi querer como vida, mis penas que la divinidad infligía a mi humanidad, las cuales eran tantas que mi amor siente una irresistible necesidad no sólo de hacerlas conocer, sino de participarlas por cuanto criatura es posible. ¿Quieres? Nos está diciendo, ¿quieres? ¿Quieres conocerme? ¿Quieres participar de las penas que Él sufrió humanamente por las penas de este amor tan grande? Dice, y solo puedo hacerlas conocer y participarlas a quien vive en mi querer, toda a expensas de mi amor. Hija mía, es mi costumbre pedir el sí de la criatura para después obrar libremente con ella. Jesús ha hecho silencio, como siempre espera mi fiat, y yo he quedado sorprendida y he dicho, vida mía, Jesús, tu querer es mío. Tú únelos juntos y forma un solo fiat. Y yo digo sí junto contigo, y te pido que tengas piedad de mí. Mi miseria es grande, y solo porque tú lo quieres, yo digo fiat, fiat. Bueno, pues nos quedan estas preguntas de Jesús en nuestro corazón para meditarlas y pues ya depende de nosotros si contestamos como Luisa, ¿verdad? Fiat, fiat. Entonces, ¿queremos ser ese tercer, cuarto, quinto eslabón junto con Jesús? Vamos a responder como Luisa. Si así es nuestra intención, pues sigamos adelante en este conocimiento, implorando al Espíritu Santo que siempre nos asista para que pueda Él purificarnos, santificarnos y llevarnos a ese estado de unión donde Dios nos quiere tener.